Te invito a que conversemos unos minutos acerca de cuánto le está costando a tu empresa el abandono de clientes. En general, la mayor parte de las empresas no mide cuántos clientes abandonan año a año, pero muchas sí. Ahora, lo que es más infrecuente aún es que las empresas traduzcan esa cantidad de abandonos a dinero. ¿Cuánto dinero se nos está escapando a medida que los clientes abandonan? Porque hay un hecho que es fundamental tener presente. Cuando un cliente abandona tu empresa hoy, no perdemos únicamente las ventas que hubiera hecho hoy o las ventas correspondientes a este año. Cada cliente representa un flujo de ingresos que se proyecta en el tiempo. El captar todo ese flujo de ingresos es obviamente lo que buscamos, obtener el mayor valor posible y poder entregar el mayor valor posible a ese cliente. Entonces, vamos a ver cuánto le cuesta realmente a tu empresa si tenemos en consideración todo este flujo potencial que este cliente va a gastar, porque con alguien lo va a hacer. Por eso te invito a que trabajemos en estos minutos en cómo medir cuánto le está costando a tu empresa traducir esa tasa de abandono que hoy podemos tener en dinero. Porque cuando una empresa, cuando tú, por ejemplo, comprendes con precisión cuánto le está costando, cuántos son los ingresos que estamos dejando escapar a raíz del abandono de clientes, cuando cuantificamos eso, es el momento en el cual las estrategias de retención empiezan a tener sentido. Es cuando vemos verdaderamente el impacto que una reducción en la tasa de abandono puede generar en nuestros resultados. Y para visualizar esto, te invito a que veamos un caso real. Un ejemplo concreto de una empresa en el área de seguros con la cual trabajamos hace varios años. Esta es una empresa que en ese momento tenía 110.000 clientes con una facturación promedio por cliente de aproximadamente $500 anuales. Eso le daba una facturación total de $55 millones por año. Cuando estábamos trabajando con ellos, vimos que en ese momento ellos tenían una tasa de abandono de un 13,6% anual. Es decir, perdían aproximadamente un 13% de su cartera de clientes cada año, los cuales más que se compensaban en realidad con los clientes nuevos que captaban. Es decir, esta es una empresa que año a año venía creciendo porque captaba más clientes que los que se iban. En ese sentido, hasta ese momento, la pérdida de clientes nunca había sido un problema que percibieran desde el momento en que ellos veían que su cartera de clientes crecía año a año. Y acá te hago la primera pregunta. Supongamos que tú eres gerente de una empresa y que tiene un 13% de tasa de abandono anual, que más que se compensa a través de los clientes nuevos, es decir, tu cartera crece año a año. ¿Cómo verías este número? ¿Te parece algo preocupante? ¿Te parece mucho? ¿Te parece poco? ¿Habría que ver en relación a los demás? ¿Cuál es tu primera reacción frente a este número? A priori, podríamos concordar que no parece un número demasiado alto. De hecho, en general, y esto obviamente varía mucho de un rubro a otro, normalmente las empresas pierden entre un 20 y un 30% de sus clientes cada año, los cuales compensan con nuevos clientes que atraen. Con lo cual, ese 13% a primera vista no parecería un número demasiado importante, demasiado llamativo. Pero aquí viene lo interesante y lo que te invito a hacer en tu empresa. Y es traducir esa tasa de abandono, ese número, esa cantidad de clientes que abandonan en cuánto estamos dejando de percibir. Para esto, una de las claves es calcular cuánto vale un cliente. No cuánto vale un cliente en este año, sino cuál es el valor esperado de una relación con un cliente en el tiempo. Es decir, cuánto nos deja por año por la duración promedio de los clientes en nuestra empresa. ¿Cuánto tiempo permanece en promedio un cliente? Este es un concepto al cual hemos referido en algunos de los videos de este canal y vamos a tener varios más sobre el tema que es el del valor vitalicio del cliente o lifetime value, concepto en el cual también encontrarás cantidad de información en internet. Pero el lifetime value o el valor vitalicio es el ingreso anual que un cliente nos deja en promedio multiplicado por la duración promedio de los clientes. En este caso, estimamos que la duración promedio de los clientes para esta empresa era de 6 años y medio.
Y como decíamos anteriormente, cada cliente dejaba en promedio $500 por año. Si hiciéramos una multiplicación lineal de $500 por año por 6 años y medio, nos da un total de 3.250, ¿verdad? Pero también sabemos que no es lo mismo recibir hoy 3.250 que recibirlos paulatinamente a lo largo de 6 años. Es decir, debemos incluir el valor tiempo del dinero, o en otras palabras, calcular el valor presente de este flujo de ingresos que vamos a recibir. Es decir, el valor vitalicio de los clientes es el valor presente del flujo esperado de un cliente. En este caso, calculamos que el valor presente de este flujo estaba en el entorno de $2.080. Es decir, cuando esta empresa captaba a un cliente, lo que podía esperar es un flujo de ingresos cuyo valor presente es $2.080. Eso es lo que valía un cliente para esta empresa. Ahora bien, si decíamos que esta empresa aproximadamente tenía 110.000 clientes y que había perdido o perdía el 13% por año, eso nos da que aproximadamente a esta empresa se le escapaban algo más de 13.000 clientes por año. 13.000 clientes por año multiplicado por $2.080 cada uno nos daba un total, ¿verdad?, de $26 millones. Es decir, a esta empresa se le estaba escapando cada año un flujo futuro de ingresos cuyo valor presente es $26 millones. Una empresa que factura $55 millones por año. Ahora sí, esta tasa de abandono, que hasta hace unos minutos no parecía nada demasiado importante o contundente, se vuelve algo realmente dramático. Ahora, probablemente te estés preguntando, ¿cómo es posible, verdad, que cada año estén dejando escapar eso si en este cálculo nosotros incluimos 6 años de relación con el cliente? Bueno, acá hay algo muy importante tener presente. Cuando se va un cliente, como decíamos, no se nos va únicamente la facturación de este año, se nos va la facturación que presumiblemente hubiéramos tenido con ese cliente si hubiera permanecido, ¿verdad? Pero además, este año estamos dejando de percibir los ingresos que nos hubieran dejado los clientes que se fueron el año pasado y los que se fueron el año anterior y el anterior. Y ahí sí es donde vemos cómo esta empresa que factura $55 millones por año está dejando escapar. Esto no es una pérdida, es un lucro cesante, es un ingreso que deja de tener por $26 millones. Claro, estos $26 millones en realidad representan el total del costo del abandono. Es como si ningún cliente se fuera, cosa que en realidad sabemos que no es razonable ni factible. Pero lo que sí podemos pensar es, muy bien, esta empresa, que podría perfectamente ser tu empresa, tu caso, tiene una tasa de abandono un 13%. Muy bien, ¿qué pasaría si lográramos llevar esa tasa de abandono a un 12%? Es decir, si la bajáramos un 1% o un 11% o un 10%. Es decir, cada punto que bajemos la tasa de abandono, ¿sí? En este caso habíamos estimado que cada punto que se lograra bajar la tasa de abandono equivalía más o menos a $2 millones. ¿Esto quiere decir que tenemos que proponernos llevar el abandono a cero? No, eso es impracticable y seguramente además llega un punto en el cual es directamente antieconómico. Existe acá un rendimiento decreciente, es decir, bajar la tasa de abandono de un 13 a un 12%, bajarla ese punto es mucho más fácil que bajarla, por ejemplo, de un 6 a un 5. Pero por eso, acá la clave es comprender cuál es nuestra tasa de abandono, cuánto nos cuesta esa tasa de abandono, considerando no solamente el hoy, sino todo ese flujo futuro que cada cliente representa, y entender cada punto que logremos bajar la tasa de abandono, cuánto vale para nuestra empresa. Porque cuando llegamos a la conclusión, como en este caso, que cada punto vale aproximadamente $2 millones, por supuesto que vamos a estar dispuestos a invertir en esto. Y además tenemos un patrón claro que nos indica cuánto estamos dispuestos a invertir, cuánto vale para nosotros cada punto que logremos reducir la tasa de abandono. Quizás te parezca mucho esto, ¿verdad? Parece como desproporcionado que un 13% le esté costando 20 y pico de millones de dólares a una empresa que factura 55. Bueno, en realidad existe mucha evidencia a nivel mundial
que demuestra cómo pequeñas mejoras en la tasa de abandono tienen un efecto muy marcado en la rentabilidad de las empresas. De hecho, un estudio clásico de Bain & Company, que fueron claramente uno de los promotores de toda esta temática hace unas décadas, en el cual demostraban que si una empresa lograba reducir un 5% su tasa de abandono, en promedio, en Estados Unidos, en promedio, lograba aumentar su rentabilidad en un 125%. Es decir, si una empresa logra bajar 5 puntos su tasa de abandono, logra más que duplicar su resultado, sin traer clientes nuevos, sin vender más a los clientes existentes, reduciendo la tasa de abandono, cerrando, por así decir, la puerta de salida. Vemos entonces el costo enorme que una pequeña tasa de abandono puede tener sobre tu empresa, pero a su vez esto podemos verlo como una oportunidad. Pequeñas mejoras en la tasa de abandono pueden cambiar significativamente el resultado de tu empresa. Ahora bien, el desafío del abandono y el costo del abandono no está únicamente circunscrito a los clientes que se van. Sí, por supuesto, eso es parte, es lo que llamamos el abandono total, ese cliente que cierra su cuenta, el cliente que corta toda relación con tu empresa. Pero hay otro tipo de abandono que también es muy importante y que de hecho en muchas empresas tiende a pesar más que el abandono total, y es lo que llamamos el abandono parcial. Esto es, aquellos clientes que no se fueron de nuestra empresa, siguen con nosotros, pero parte de la actividad que hacían con nosotros ahora se lo llevan a un competidor. Por ejemplo, parte de las transacciones que hacía con nuestra tarjeta de crédito ahora la lleva a otra tarjeta, o parte de las llamadas que hacía con nuestra línea de telecomunicaciones, ¿verdad?, ahora lo hace con otro proveedor. Es decir, el cliente sigue estando, sigue siendo parte de nuestra cartera, no varía nuestro número total de clientes, pero parte de su actividad se fue a otro u otros proveedores. Ahora bien, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que no se nos fuera ningún cliente. Cero abandono. Perfecto. Pero imaginemos también que todos nuestros clientes se llevan la mitad de su actividad a otros proveedores. Eso es como si se nos hubieran ido la mitad de los clientes, ¿verdad? De hecho es peor, porque al permanecer seguimos teniendo los costos de atención de todos esos clientes. Por lo tanto, cuando hablamos de retención, no es únicamente evitar que el cliente se vaya, por supuesto, eso es lo primero, pero también tenemos que asegurarnos que mantenga su actividad, es decir, evitar el abandono total, pero también evitar el abandono parcial. En muchos casos hemos visto que el costo del abandono parcial es mayor que el costo del abandono total, porque si bien el abandono total claramente es más grave que el parcial, por suerte son relativamente pocos los clientes que hacen eso. En el caso que mostrábamos anteriormente, el 13% por año. Sin embargo, los clientes que hacen abandono parcial suelen ser un porcentaje mucho más grande. Entonces, es un problema menos grave, pero que afecta a muchos más de nuestros clientes. Por eso, muchas veces las empresas dejan escapar más ingresos, tienen más pérdidas en ese sentido, por problemas de abandono parcial que de abandono total. Esto es muy importante al momento de diseñar tu estrategia de fidelización. Este es uno de los indicadores clave en cómo vamos a medir el éxito de tu estrategia de fidelización, no solamente midiendo el abandono total, sino también estimando en qué medida estamos logrando reducir el abandono parcial. De hecho, el problema del abandono parcial tiende a aumentar. ¿Por qué? Por ejemplo, actualmente en la banca es un ejemplo de lo que está ocurriendo con las fintech. Lo que ocurre es que los clientes no abandonan a su banco principal, porque cada fintech ofrece un servicio o un tipo de servicio. Entonces, los clientes siguen con sus bancos, pero parte de su actividad poco a poco está yendo a otros proveedores. Entonces, desde el punto de vista del abandono total, no hay ningún problema, siguen estando ahí. Desde el punto de vista del abandono parcial, es un gran problema para esas instituciones. Por eso, te invito como primer paso a establecer cuál es tu nivel de retención y abandono, y cuál es el costo para tu empresa de ese nivel o ese porcentaje de abandono. Cuando uno establece esto, claramente logra el apoyo, ¿verdad?, y la visualización de la importancia
que el tema de la retención tiene para el negocio. Gracias por haberte quedado hasta aquí en este video y si te interesó, recordá suscribirte y darle like, eso nos ayuda mucho. Y fundamental, en los comentarios podés agregar tus preguntas que podemos responder en futuros videos. Nos vemos.